Frecuencia íntima con la periodista Priscila Irane y el doctor Nasir Diuana. Un espacio para hablar de lo que no acostumbramos. Frecuencia íntima es una presentación de Prótesis Génesis y Titán de Coloplast, la solución definitiva para la disfunción eréctil. Y en Clínica SER somos especialistas en tratamientos de fertilidad. Encuéntranos en www.ser.cl. Hola, hola, muy buenas noches. Estamos en día sábado, acá todo pasando en el estudio de Radio Agricultura en Frecuencia Íntima. Hoy día no vamos a estar con el Carlos Nasir porque decidimos hacer un programa de mujeres. Así que mujeres al acecho. Tengo el honor de tener una eminencia acá, más encima fue compañera mía de curso, así que yo la quiero mucho. Ella es psicóloga, especialista en psicología y cuidados paliativos, magíster en bioética, máster en comunicación científica, directora ejecutiva de la Corporación Cáncer de Mama, docente del diplomado en psico-oncología. No puedo seguir dando los títulos. Mi querida Daniela Roja, un currículum extenso. ¿Cómo está usted? Gusto de saludarla. Qué rico verte, Miss. Me encanta. Me encanta verte Sí, también. que Y también, conversemos. conversemos. Pero yo quiero conversar acerca de todo este tema del cáncer y la sexualidad. Pero antes metámonos un poquito en el cáncer y cuáles son los problemas psicológicos y emocionales que enfrenta una persona con cáncer cuando le dan el diagnóstico. ¿Qué relatan tus pacientes? A ver, yo creo que hay distintos momentos y todas las fases del proceso de enfermedad tienen sus propios desafíos, ¿sí? Incluso antes del diagnóstico, cuando tú estás a la espera de los resultados y hay una sospecha, el manejo de la incertidumbre y del miedo es un tema difícil, porque cuando tú ya tienes la certeza, ya sabes más o menos dónde estás pisando y tus miedos se van transformando en otros temores que también son significativos. En realidad. Claro, sí. Pero cuando no sabes, esa incertidumbre... ¿Tú te refieres a cuando no sabes bien el cuadro? Cuando todavía, el por ejemplo, estás a la espera de la biopsia, por ejemplo. El pre. La sospecha, claro, el pre. Ese pre es súper complejo. Y además porque te estás metiendo probablemente en un tema que no conoces, a menos que hayas tenido la experiencia muy cercana de alguien. Es un tema muy desconocido, donde hay muchos mitos dando vuelta y donde... nos hemos como también dedicado como sociedad a aterrorizar respecto a la enfermedad más que a educar de la misma. Entonces, esa etapa es bien compleja. La etapa del diagnóstico es un choque importante en primera instancia, porque puedes que no hayas tenido ninguna sospecha, no te hayas tenido idea y hayas sido por hallazgo, o puede que hayas tenido la sospecha y se te confirme finalmente algo que no deseabas en el fondo. Dani, y una pregunta que me surge, no sé si tienes la respuesta, pero ¿por qué hay más gente con cáncer ahora? ¿Es el estilo de vida que estamos llevando o no hay nada que nos señale eso? Mira, el cáncer es una enfermedad que es multifactorial, ¿ya? Hay determinantes genéticos, ¿sí? Pero hay temas que tienen que ver con los hábitos para muchos tipos de cáncer y para otros no tenemos muchas respuestas tampoco, ¿ya? El hábito, o sea, los hábitos como el tabaquismo, el consumo de alcohol, el sedentarismo, y otros que tienen que ver con los hábitos de vida de cada uno, pueden influir evidentemente en la aparición de un cáncer, pero también hay determinantes sociales que son súper relevantes y que se hablan muy poco. Efectivamente, la gente de menores recursos es la gente que más enferma de cáncer. Sí, sí, y no solo tiene que ver con el acceso, porque hoy día... ¿Con la alimentación puede ser? Claro, por distintos tipos, o sea, porque tú tienes pocas posibilidades de elección y cosas que se determinan como elección finalmente no lo son, o sea, no es llegar y decidir que tú puedes comer más sano en el fondo, porque la comida está cada vez más cara y va a ser siempre más barato un kilo de arroz y hacer tallarines, ¿cierto? Que es más carbohidrato y es más grasa y eso influye también en la aparición de alguna patología oncológica o dejar de fumar con las problemáticas de salud mental y los índices que tenemos. Entonces, en el fondo, es una problemática bastante más compleja que la atribución solo a la conducta del individuo, porque muchas de esas conductas están determinadas por su, como te decía, socialmente en el fondo. Pero no hay nada, porque lo hablábamos antes de entrar,
que te señale que lo emocional te lleva a tener un cáncer? ¿Hay algún estudio de eso? Quizás estás más vulnerable y te enfermaste. ¿Hay alguna asociación con eso? Se ha estudiado harto, se habla mucho al respecto, y existe la creencia súper arraigada en la población de que es así, de que un evento como un duelo te puede gatillar un cáncer, o que saliste de una mala relación, o no saliste a tiempo de una mala relación, y te aparece un cáncer, o tu mala gestión emocional, o qué sé yo. Pero lo cierto es que hasta el día de hoy la evidencia científica dice que no hay una relación causal entre las emociones y la enfermedad, Mira. y por lo tanto tampoco en el pronóstico, ¿no? Y hoy día termina siendo una tremenda exigencia para los pacientes que ya tienen un cáncer, para los y las pacientes, cuando les explican, les dicen todo el tiempo que tienen que pensar positivo, que no pueden tener miedo, que no Sí. pueden llorar, porque si no eso les va a bajar las defensas y la enfermedad se va a ramificar. Entonces, eso, más estrés, más exigencia, y es ir a contrapelo de un proceso de duelo asociado a pero una Dani, hay una crisis cosa que no sé importante. si es científica o no, pero cuando uno ve a mujeres luchadoras, mujeres que son más positivas o hombres que son más positivos, salen más rápido. Eso sí que tiene una asociación, ¿no? Me imagino que la mente, el cuerpo y el alma están totalmente relacionados. Claro, pero hay una distinción entre que exista como una comunión entre la mente y el cuerpo, a que exista una supremacía de la mente sobre la organicidad y sobre nuestra biología, en el fondo, que yo creo que ahí se tiende a confundir. Y lo cierto es que la mayoría de los pacientes hacen todo para salir y para mejorarse. Pacientes que tienen hijos pequeños, pacientes que están iniciando su vida adulta también, con muchas razones para vivir y con todas las ganas para hacerlo, y que lamentablemente en el minuto que se descubrió la enfermedad, la gravedad de la misma, etcétera, pueden agravarse y fallecer. Y también por el contrario, personas que pueden ser muy depresivas o con una tendencia más melancólica o más pesimista incluso, y salir adelante. Por eso nosotros tratamos, y desde la de bajar esas corporación, expectativas y de cambiar el lenguaje, porque en el fondo, si seguimos hablando de que las personas que luchan son las que se sanen y las que no luchan, las que no, estamos haciendo una atribución de responsabilidad al paciente sobre los resultados. Mira. Y la enfermedad no es una batalla, no es una guerra, el cáncer no es un enemigo que viene por ti, es una enfermedad. Oye, uno cuando tiene algún tipo de estas enfermedades, o me imagino que dice, ¿qué hice mal yo? Se culpan un poco. Dice, ¿a quién le he hecho daño? ¿Pasa eso? Es que la sociedad te culpa harto. ¿Sí? La sociedad te culpa harto por esto mismo, porque trabajaste mucho, es que tú siempre has sido tan para adentro, tú siempre has sido el pilar de tu familia, entonces en algún momento te ibas a colapsar, o qué sé yo. Y también hay creencias tipo religiosas o espirituales, de que puede ser un castigo divino, o bien, en un término más positivo, pero que no deja de tener su peso, de que el cáncer vino a darte una lección, ¿no? De que algo tenías que aprender. Y cuando te dicen eso, ¿qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que responde? Que tú puedes ¿Tú crees aprender, o sea, no creo que ahí entran mis creencias, pero también entra lo que yo sé como psicóloga que le hace mejor o peor a un paciente. Y la verdad que encontrarle sentido a la enfermedad también puede ser una exigencia importante. Hay personas que le encuentran un sentido al sufrimiento que han tenido y a lo que han pasado. Hay personas que no, hay personas que lo pasaron pésimo con la enfermedad y que no tuvo un sentido, una lección o un aprendizaje relevante más que mucho sufrimiento. Entonces, forzar a hacer esa lectura y forzar a los pacientes a encontrar una lección a la enfermedad, cuando eso no se le pide a ninguna otra enfermedad, por lo demás. Claro. O sea, un paciente con diabetes, un paciente con, no sé, con otro tipo, con Oye, una hepatitis, nadie le pide que le saque nunca una había lección, visto esa visión, ¿no? como la de culpar a un otro, o la de exigirle a un otro. Uno no se da cuenta y lo hace, ¿ah? Sí, mucho. Bastante seguido.
¿Cómo decirle a la población que eso no es bueno, que no es positivo, que no va a ayudar al paciente? Porque uno cree que cuando le dice al otro, oye, pero te tenés que mejorar, o oye, esta es una lección de vida, o sabes que esto te vino a entregar muchas cosas en la vida, uno no quiere escuchar eso, me imagino, cuando tiene cáncer. Y hay ¿Qué le personas dices que tú les a la puede familia? que le puede hacer sentido, pero cuando nosotros la Corporación Yo Mujer tenemos un taller de redes de apoyo para las redes de apoyo de las mujeres con cáncer de mama, y hablamos harto de esto, ¿no? Y es porque existe también una tendencia nuestra como sociedad a callar el sufrimiento. Si uno ve a alguien llorando, lo que uno tiende a querer hacer es que la persona deje de llorar, ¿no? Que deje de sufrir. Cuando lo que probablemente debiéramos hacer y debiéramos aprender como sociedad es a acompañar el sufrimiento. Y eso no necesariamente se da con consejos para sacarte de ese lugar, o con forzar que te levantes de la cama cuando estás con dolor y sin energía, no pasa por eso. A veces tienes que acompañar desde el silencio muchas veces, pero sobre todo desde la escucha, más que del de tú decir la frase para el bronce para que el otro quede contento y tranquilo en el fondo, es poder preguntarle al otro qué necesita de ti, qué es lo que necesita en ese momento, que también puede ir variando, ¿no? Y escuchar el temor, hablar sobre la muerte, escuchar hablar sobre el dolor, hablar sobre el sufrimiento. Estamos en Frecuencia Íntima acá en nuevo horario, 21 horas, para que podamos hablar todos esos temas que no se pueden hablar. Estamos con la psicóloga especialista en psico-oncología y cuidados paliativos, Daniela Rojas. Para mí, la que más sabe en Chile de estos temas, es muy seca, muy brillante y tiene nuevas teorías al respecto. Usted no se mueva de la sintonía. Estamos acá en Frecuencia Íntima, junto a Coloplast, por supuesto, y Clínica Ser. ¿Usted necesita algún tratamiento de infertilidad? Bueno, vaya a Clínica Ser, www.clinicaser.cl. Pausa, queridos amigos, y regresamos enseguida. No se mueva la sintonía. ¿Eres mujer de 35 años y llevas un año tratando de quedar embarazada sin éxito? ¿O eres mayor de 35 y llevas 6 meses tratando de quedar embarazada sin éxito? No esperes más, es hora de consultar con un especialista en fertilidad. En Clínica Ser somos pioneros en tratamientos reproductivos. Además, somos prestadores FONASA para fecundación in vitro e inseminación artificial. Encuéntranos en www.ser.cl. En agricultura es Frecuencia Íntima, con la periodista Priscila Irane y el doctor Nasir Diwana. Estamos de vuelta, queridos amigos, en su programa Frecuencia Íntima, acá en la intimidad de este set ya de televisión también, porque estamos en las redes sociales, por YouTube, acá junto a mi querida amiga, ya es mi amiga la Daniela Rojas, sí, de tantos años, ¿cierto, Dani? Cierto, muchos años que nos conocemos. Qué rico tu experiencia, qué rico sentir que hay nuevas teorías al respecto, que se está estudiando, porque yo creo que esto con el tiempo, y me imagino que con tu experiencia, vas conociendo más y te vas relacionando de otra forma con tus pacientes. ¿Por qué elegiste dedicarte a esto? Lo elegí, o me encontré con la psico-oncología, como muchas personas, desde una experiencia pocas, ¿no? personal, somos pocos. Cada vez más, pero todavía somos pocos. Faltan formación. A ver. ¿Cuántas personas tienen cáncer en Chile? ¿Tienes esa cifra o más o menos? No, el total de personas con cáncer no. No, pero te puedo decir que solo en cáncer de mama son diagnosticadas al año más de 5.000 mujeres. Es harto. Es harto, solo en mama. Es harto y va creciendo. Hoy día es la primera causa de muerte sobre las enfermedades cardiovasculares, que siempre han sido la primera causa de muerte en salud, digamos. Así que... Yo no me hago una mamografía hace muchos años. Estoy al debe, sí. Tienes que ir a hacer. Sí, me la tengo que hacer. Ahora. Sí. Cerramos aquí la entrevista y tú te vas a hacer la mamografía. Sí, no, hay que ir a hacérsela. Eso es interesante. La prevención, Dani, vamos a eso. ¿Cómo se hace prevención? ¿Cómo se hace prevención? ¿Hay un autoexamen? En estricto rigor, el cáncer de mama no se puede prevenir en los términos en que todos lo entendemos.
como hacer una lista de cosas para que la enfermedad no La aparezca. lista del supermercado. Sí, lo que sí podemos hacer es detectarlo de manera temprana. Y la detección temprana, hasta hoy, con las herramientas que tenemos, es la mamografía anual desde los 40 años. Desde los 40. Desde los 40 ¿Y años. si hay antecedentes antes? Y si hay antecedente, 10 años de que tu antecedente tuviera cáncer de mama. Si tu mamá tuvo cáncer de mama a los 45 años, o tu abuelita paterna, porque es por lado materno y paterno, tú debieras empezar a los 35, por ejemplo. ¿Sí? Y el autoexamen, importante, que no es detección temprana, no es detección precoz. Si tú te palpas un nódulo, eso es por lo menos un tumor de 1 o 2 centímetros, y eso es más de 1 millón de células tumorales cancerígenas. Por lo tanto, el autoexamen sirve cuando tú tienes antes de los 40 años, para conocer tu cuerpo, para detectar posibles anomalías, para además incentivar el autocuidado, ¿cierto? Y para poder hacerte entre una mamografía y otra, porque también existen cánceres de intervalo que pueden aparecer justo en ese año entre una mamografía y la otra mamografía, que no son muy frecuentes, pero puede pasar. Mira. Entonces ahí es importante. Pero una cosa que te quería decir, porque me preguntaste por qué me había hecho ese oncólogo, y que para mí es como también una suerte de homenaje. Y es porque mi abuela paterna falleció de cáncer cuando yo estaba en segundo año de universidad. Y te chocó mucho. Y más que me chocó, me llamó mucho, o sea, fue un dolor importante en mi familia, pero lo que ella iba pasando, las reacciones de mi entorno, mi familia, cómo cada uno reaccionaba. Y justo al semestre siguiente, estoy hablando del año 98, el semestre siguiente se abrió en la universidad un electivo de psico-oncología. Y yo fui a la primera clase y salí al recreo, ni siquiera había terminado la clase, y yo dije, esto es. ¿En serio? Sí, pero fue una certeza. Oye, ¿tú sabes absoluta? A mí, hace 2 meses se me murió una de las personas más importantes en mi vida, la persona que trabajó 40 años en mi casa, y murió de cáncer. Y sabes que fue heavy. Yo nunca había tenido una persona tan cercana que había muerto de cáncer, y la verdad es que el proceso es muy complejo. Es una enfermedad de miércoles, ¿para qué lo vamos a decir? ¿Para qué no lo vamos a decir si es cierto? Pero yo creo que con toda tu sabiduría y con todo lo que nos está enseñando, se puede dar la vuelta. O sea, se puede decir que es una enfermedad que se puede tratar para que sea más llevadera, ¿verdad? Porque nadie te asegura que no te vas a morir. No. Nadie tiene la bolita mágica y cuánto tiempo vas a durar, pero sí puedes mejorar tu calidad de vida. Y claro, para eso están los profesionales como tú, ¿verdad? Sí, la idea es poder... o sea, nadie elige tener cáncer, por eso estamos tan en esto de cuidar con el lenguaje, ¿no? Esta es una pregunta clásica, pero ¿qué papel cumplen las familias y los amigos cuando a una persona le dicen tú tienes cáncer? Fundamental. O sea, tú trabajas con la familia también. Sí, trabajamos con familia y con entorno cercano, porque hoy día tenemos pacientes, va variando. Por ejemplo, en cáncer de mama, la población de mujeres con cáncer de mama de cuando yo partí trabajando hace 20 años y ahora es súper distinta. Tenemos mujeres más jóvenes, tenemos mujeres inmigrantes, tenemos, antes hacíamos taller de pareja y iban 3 mujeres y solas. Hoy día hacemos taller de pareja y van parejas del mismo sexo, y van parejas casadas, parejas convivientes. O sea, en el fondo, con todos los tipos de familias que hoy tenemos, y cuando hablamos de sexualidad lo mismo, ¿no? Incorporamos tarde, de hecho, el taller de sexualidad. Yo tenía una deuda con eso en la corporación y lo incluimos tarde, pero... O sea, para eso veníamos a hablar, pero nos desviamos un poquito. Sí, pero para cerrar el tema de la red de apoyo, es fundamental porque se necesita de contención emocional, y con contención no me refiero a represión emocional, sino que alguien te escuche, alguien te preste oreja a tus miedos, sin que te diga no pienses en eso, o sin que te tiren bromas si tú estás pensando en la muerte, que es algo que solemos hacer en el fondo. Cuando alguien habla de la muerte decimos, pero si tú nos vas a enterar a todos nosotros, o la mala hierba nunca muere, salimos por el humor, ¿cierto? Y eso es malo. Es que le cierras la puerta al otro para poder hablarlo, ¿no? ¿Cómo? Le cierras la puerta al otro para poder hablarlo.
Si alguien quiere hablar, si alguien tiene temor a la muerte y necesita hablarlo, una broma le cierra la puerta. Claro. Y a veces a lo mejor lo que Mira. necesita justamente es hablar de eso y que te cuente qué ha pensado, pero no siempre uno va a tener la respuesta correcta. Y lo otro además que es importante, bueno, hay alguien que te acompaña a llorar sin que te diga no llores, por ejemplo, que te acompaña a despotricar, no sé, porque también da mucha rabia, hay una sensación de injusticia importante. Pero también hay un apoyo logístico que es súper relevante y del que se habla poco. O sea, uno recién operado no puedes levantar el colchón de la cama, no te puedes poner a hacer aseo, probablemente estás con licencia si trabajas, si tienes hijos, ¿cómo lo haces para las idas al colegio, para las idas a buscar, para el taller de no sé qué? Y para eso tú necesitas una red que te acompañe, a lo mejor que te vaya a hacer las compras del supermercado, que se haga cargo de ciertas tareas que tú que tenías encomendadas, que no las puedes relegar, ¿cierto? Pero sí las puedes delegar. Y para eso la red es súper importante. Vámonos al tema de la sexualidad, que es el que nos convoca hoy, pero la verdad es que demasiado interesante todo lo que... ¿Dónde trabajas tú? ¿A dónde la gente se puede comunicar? Después vamos a volver a dar los datos, pero... Yo soy directora ejecutiva de la Corporación de Cáncer de Mama y Mujer. ¿Ya? ¿Trabajas ahí? Sí, y la Corporación de Apoyo Emocional y Educación en la Enfermedad a Mujeres con Cáncer de Mama y su familia. Pero, ¿alguien que se quiera atender contigo pide hora ahí o no? Lo que pasa es que la atención individual, nosotros tenemos un grupo de psicooncólogas, de especialistas, y tenemos una de nuestras psicooncólogas que hace atención individual, pero la mayoría de las atenciones son grupales. Son o grupos de acompañamiento, o talleres específicos de autoestima, de sexualidad. Acceder a ese lugar? ¿Cómo? La página web en www.corporacionyumujer.cl, en nuestro Facebook. Con más fuerza. Con más fuerza. Con más fuerza. www.corporacionyumujer.cl y en nuestras redes sociales, que más importante incluso a veces que la página web, porque la gente está súper conectada y hoy día estamos haciendo todo digital. Sí. En nuestra página de Facebook, que es Corporación Yo Mujer, y en el Instagram, que es Yo Mujer CL. Ahí estamos siempre publicando los talleres que estamos haciendo. Tenemos una oferta programática muy amplia, con temas que probablemente no se abordan en ninguna parte, y de hecho tenemos muchas mujeres de otros lugares de Latinoamérica conectadas hoy día, que estamos haciendo todos nuestros talleres vía Zoom o a través del Facebook. Así que para que se metan, para que entren, hay un teléfono celular también, no me lo sé de memoria, pero lo puedo buscar después, para que la gente se inscriba, y es todo absolutamente gratuito. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo se financia? Ay, ese es un gran tema. Teníamos una linda corrida que se tuvo que suspender. La suspendimos el primer año por el estallido, y los otros 2 años por pandemia, si no lo hacemos hace 3 años. Y esa corrida significaba el 50% de nuestro presupuesto del año. Así que postulando muchos fondos, hay algunas marcas que nos ayudan, también hemos hecho campaña de socios, el próximo año vamos a hacer en mayo una colecta, así que ahí te ayudamos. Sí, ahí vamos a necesitar muchísimo apoyo. Te ayudo para de eso, todas maneras. Para la colecta, y siendo muy rigurosa y muy... así como neurótica con la plata y con cómo la gastamos y dónde la ponemos, porque efectivamente todo lo que entra a la corporación va en directo beneficio a los pacientes. Pablito, ¿tenemos pausa? No, todavía, nos queda un poquitito. Ya. Metámonos en el tema por el que te invité, porque este programa es de sexualidad, pero siempre nos gusta introducir los temas y me parece que tú tienes mucho conocimiento para contarnos acerca de todo. Cuéntanos, ¿cómo vive la vida sexual una pareja con cáncer? Que me parece muy relevante. Es súper importante porque es un tema súper invisibilizado. Generalmente los profesionales de la salud reconocen que es uno de los temas fundamentales en calidad de vida, para la calidad de vida de los pacientes, de los y las pacientes, pero no se pregunta y por lo tanto no se trata. ¿Por qué no se pregunta? ¿Todavía somos un país tabú? Es que a nivel mundial, fíjate. ¿Sí? Hay investigaciones ¿De nivel mundial? Sí, que se pregunta muy poco.
se pregunta muy poco. ¿El oncólogo no pregunta o quién? El oncólogo, el cirujano, la enfermera, los psicólogos, estamos preguntando, los profesionales de la salud en el contexto oncológico abordamos poco el tema de la sexualidad porque se sigue considerando el tema de la sexualidad como una temática de la esfera privada y no como un tema de salud, que también lo es. Entonces, y además existe esta idea, incluso en pacientes y en profesionales, de que lo primero es la supervivencia y que por lo tanto la sexualidad es un tema secundario. Y esto también pasa por cómo están configurados los sistemas de salud, donde la atención dura 15 minutos y por supuesto que el doctor, la doctora, ¿cierto?, va a priorizar lo que puede en esos 15 minutos y muchas veces el bienestar emocional, la sexualidad y otros aspectos empiezan a competir injustamente con el objetivo de la sobrevivencia que no debieran competir, no debieran ser objetivos en disputa en el fondo. Y debiéramos incluir el tema de la sexualidad probablemente desde el minuto del diagnóstico, porque muchos de los tratamientos tienen efectos secundarios con impacto en la sexualidad, la enfermedad en sí y además el desgaste emocional. ¿Qué pasa? Depende, porque depende de por dónde se está atacando. Claro, por dónde agarra, ¿no? Porque finalmente se cree, y eso también es como un mito dentro del tema, de que se afecta la sexualidad solo en aquellos cánceres en que el tumor afecta a órganos genitales sexuales, claro, que afectan la sexualidad. Y no es así. O sea, entre el 40 y el 100% de los pacientes con cáncer tienen alteraciones de la sexualidad. Ya, pero ¿qué tipo de alteraciones? Alteraciones del tipo baja libido, resequedad vaginal, baja la erección, disfunción eréctil, falta, bueno, la falta de deseo es uno de los temas principales, lo decíamos al principio. Es comprensible. Sí, además que hay muchas operaciones que son, por ejemplo, la extirpación de la mama. ¿A esa paciente se le habla a la pareja de esa paciente? Es que imagínate que si no se le habla a la paciente o al paciente, difícil, además que se incorpora a la pareja. ¿No? Y cuando se incorpora a la pareja, generalmente es para decirle cómo se tiene que portar con él o la paciente, así como ya, pues usted tiene que portarse bien ahora, tiene que regalonearla, por ejemplo, como algo muy, muy, muy superficial, muy paternalista, y sin preguntarle a la pareja cuál es su propia vivencia de la enfermedad, ni siquiera de la sexualidad de la enfermedad. Probablemente en un primer momento no va a ser una prioridad. Muchos pacientes sienten que es inadecuado preguntar porque como si estoy viviendo una enfermedad de este nivel de complejidad voy a estar preocupado por la sexualidad, ¿qué va a pensar el médico, qué va a pensar la doctora si yo le pregunto acerca de esto? Por otro lado, el médico y la doctora piensan, seguramente lo va a preguntar el médico, o sea, lo va a preguntar la enfermera, o lo va a preguntar la psicóloga, y la psicóloga piensa que la enfermera lo va a preguntar, y la enfermera piensa que la psicóloga, y así nos vamos, y muchas veces no lo pregunta nadie. Entonces, es fundamental integrarlo, y no solo desde lo coital. Eso es súper importante, porque generalmente cuando se aborda sexualidad, se aborda en términos de frecuencia del coito, de capacidad orgásmica y de capacidad reproductiva. Y esa es una sexualidad súper heteronormativa y muy desde el imperativo coital, ¿cierto? Desde si se puede haber penetración o no. Por lo tanto, es importante introducir la sexualidad con todo lo que engloba, ¿no? En términos de intimidad, de afectividad, de cómo yo me vivencio a mí misma, de cómo, si me gusta o no me gusta en esa relación, porque no solo te tiene que gustar el otro, sino que te tienes que gustar tú también ahí. Y eso es lo que muchas veces también falla por los impactos que tiene la enfermedad y los efectos de la autoestima. ¿Y se puede mejorar la sexualidad cuando una persona tiene cáncer? Sí, sí se puede mejorar. ¿Cómo? A ver, hay técnicas concretas en el fondo. Si tú tienes, por ejemplo, tienes baja libido, tienes resequedad vaginal, existen geles en base a agua que tú puedes ocupar, pero ahí hay que tener muchísimo cuidado, porque en el fondo puedes estar encubriendo un síntoma, o muchas mujeres pueden optar, por ejemplo, por usar lubricante para darle placer al otro sin que yo todavía tenga deseo, ¿no? Y por eso es tan importante la comunicación al interior de la pareja y explorar otras formas de sexualidad.
¿sí? Ampliar la mirada de la sexualidad. Siempre estamos pensando en relación sexual y en coito cuando podríamos estar hablando también de caricias, de besos, de otro tipo de sexual, de otro tipo de prácticas, ¿cierto? Que incluso que el dormir cucharita también es parte de la sexualidad, Sí, ¿no? El estar en contacto con el otro, el tocarse, ¿no? La desnudez, pero también está muy cruzado por aspectos emocionales como el temor al rechazo y al abandono. Estamos hablando con Daniela Rojas, psicóloga, especialista en psicooncología, magíster en bioética, miembro de la Comisión Ética Asistencial del Ministerio de Salud de Chile. ¿Saben qué? No puedo leer todo el currículum, no alcanzo. Vamos a la pausa y el último bloque para hablar de sexualidad y cáncer. No se mueva la sintonía, estamos en Frecuencia Íntima. ¿Eres mujer de 35 años y llevas un año tratando de quedar embarazada sin éxito? ¿O eres mayor de 35 y llevas 6 meses tratando de quedar embarazada sin éxito? No esperes más, es hora de consultar con un especialista en fertilidad. En Clínica SER somos pioneros en tratamientos reproductivos. Además, somos prestadores FONASA para fecundación in vitro e inseminación artificial. Encuéntranos en www.ser.cl. En agricultura es Frecuencia Íntima, con la periodista Priscila Irane y el doctor Nasir Diwana. Estamos de vuelta, queridos amigos, mar de conocimientos acá con la psicóloga Daniela Rojas. Qué interesante tener personas así que saben tanto y que tienen una mirada distinta. Yo encuentro como una mirada que uno nunca se cuestiona, ¿eh? Porque desde el otro lado es re fácil, pues cuando uno no tiene cáncer, uno solo le exige al otro probablemente desde pensar que así lo va a hacer mejor, no si ya te vas a mejorar. Quiero ir a expectativas versus realidad. ¿Cómo uno maneja esa situación? Porque es muy difícil decirle a alguien, no, si tú te vas a mejorar, pero la otra persona sabe que tiene un cáncer terminal. ¿Qué le debería decir esa persona frente a ese tema? ¿Está bien decirle a una persona, no, si ya te vas a mejorar, si eso no es real? No. Pero ¿cómo se aborda? Claro, es difícil, ¿eh? Porque depende cómo la persona está abordando su propio proceso de fin de vida, ¿no? Hay personas que lo saben pero no lo quieren hablar, hay personas que se les ha comunicado pero siguen insistiendo en que esto se va a revertir, por ejemplo, que tiene que ver con los procesos psicológicos frente a una noticia de esa envergadura, básicamente. Pero también ahí seguimos como con lo que hablábamos antes, y el tema de la escucha es súper importante, de cuáles son los temores, de cómo le gustaría que fueran las cosas. Generalmente los temores tienen que ver con cosas muy concretas y muy básicas, ¿no? Como básicas me refiero a lo concreto, no a menos importante. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con los niños? ¿Quién les va a contar? ¿Qué va a pasar con mi familia? El tema económico, por ejemplo, el tema del dolor. Sí, hay un tema ahí que es importante, que tiene que ver con el tema de los niños, las que son madres. ¿Qué pasa cuando ella quiere que lo cuide, por ejemplo, no sé, la hermana, su hijo, y el marido ahí tiene que ceder con eso? Eso también es un tema interesante. ¿Cómo se hace una terapia eso también? Porque el marido se casó con otra persona. Claro, en el fondo tú también estás preguntando de si la mamá quisiera que sus hijos se quedaran, por ejemplo, con su hermana y no con el padre. Claro. Es que ahí hay un tema legal. Ah, ya. Ahí hay un tema no legal, claro. Ya. Sí, ahí hay un tema. Porque también pasa. Claro, ahí hay un tema legal de por medio en el fondo. Ya. Pero sí pasa que hay muchos conflictos como familiares y que los psicólogos y psicólogas ahí también tenemos un rol importante como puente para ayudar a tomar decisiones y que los pacientes hasta el último minuto de su vida, ¿cierto?, puedan ejercer su voluntad. Y eso pasa no solo por cuando están conscientes y con la posibilidad de decidir, sino que ojalá en esos momentos también pueda estipularse cuáles van a ser sus expectativas respecto al tratamiento que van a recibir al final de la vida, y una
un concepto que aquí en Chile lo conocemos poco, pero que tiene que ver con las voluntades anticipadas en el fondo. Como tú, cuando estás consciente, en pleno uso de tus facultades mentales, por así decirlo, ¿cierto? Puedes decidir qué va a pasar contigo al final de tu vida y cómo quieres ser tratado o tratada. Eso en otros países son documentos vinculantes, en el fondo legales, que los profesionales están obligados a cumplir. En otras partes es parte de la información de la ficha clínica, ¿cierto? Pero acá todavía se hace de una manera, muy pocos lo hacen y de una manera no protocolizada en el fondo. No tan legal. Claro, y aunque no fuera... ¿Por qué hay un vacío legal ahí? No existe como figura legal, todavía no. ¿Por qué? Porque hay mucho temor con eso también, porque todas las temáticas que tienen que ver con el proceso de fin de vida y con las decisiones en los procesos de fin de vida, están muchas de ellas ligadas por temor y por confusión de conceptos con el tema de la eutanasia. Por lo tanto, ahí hay dificultad para abordarlo. Me metí en un tema complicado. Yo creo que las personas tienen derecho a ejercer su voluntad, ¿sí? Pero siento que tienen que tener todas las opciones a la mano. Y antes de tener eutanasia como tal, tenemos que tener cuidados paliativos universales. En el fondo eso es el tratamiento para las personas para mejorar su calidad de vida, para aliviar su sufrimiento y aliviar su dolor, antes que cualquier cosa, porque si no estamos aumentando la brecha y la desigualdad, porque hay muchas personas que no van a tener acceso a eso y la eutanasia podría ser una solución muy entre comillas en el fondo, porque no tienen acceso al alivio del sufrimiento, ¿no? Entonces, debe haber una base de cuidados paliativos bien constituido para que el paciente, si tiene un sufrimiento refractario, con una enfermedad progresiva, que sabemos que lo va a llevar a la muerte, ¿cierto?, pueda decidir optar a lo mejor por la eutanasia. Pero esa es mi posición, con eso no estoy representando a ninguna institución más que a mí misma. Dani, por mientras busca el teléfono. De la corporación, sí. Yo voy a hablarles de Clínica SER. En Clínica SER nos dedicamos a cumplir tu sueño de formar familia. Realizamos tratamientos de fertilidad con técnicas de última generación y al alcance de todas y todos. Nuestros profesionales son reconocidos especialistas en reproducción. Encuéntranos en www.ser.cl. Ser.cl. Ahí está la Danielita buscando. Aquí lo tengo. Lo tiene ahí. Sí. Diga. 569-3917. ¿Qué teléfono estamos dando? Porque no se acuerda 54. La gente. Estamos dando el teléfono de el WhatsApp de la Corporación Yo Mujer, donde la gente se puede inscribir directamente en la corporación y optar a los talleres que ellos quieran. Eso es súper importante porque la corporación tiene un programa abierto. Eso quiere decir que las pacientes, las mujeres con cáncer de mama, van a los talleres que ellas quieran y que ellas sienten que necesitan. Entonces se inscriben en lo que ellas quieran. No bueno eso. Sí, no es que estén obligadas a ir y a meterse en un sistema o en un programa. No, es abierto. Y este teléfono... ¿Y hay una especie de donación para la persona que va? O sea, si es que tú quieres ir y tienes cáncer, ¿tú podrías donar si quieres algo? Sí, nosotros tenemos en la página un botón de donación para todos los que quieran hacerse socios o donar. Y eso está en la página www.corporacionyomujer.cl. Muy bueno. ¿Ya? Así que, y necesitamos mucho de recursos, la verdad, porque necesitamos de difusión. Todavía hay mujeres con cáncer de mama que no saben que existimos cuando podrían tener el apoyo que nosotros otorgamos, y necesitamos también el tema de los recursos siempre. Es una organización sin fines de lucro, no gubernamental, que no recibe aportes permanentes. Necesitamos los Vamos a ir a otro tema que yo lo voy a apoyar. ¿Me falta el teléfono? El teléfono. Sí, el teléfono del WhatsApp. Más 569-3917-5459. Perfecto. De nuevo. Más 569-3917-5459. Mándemelo con mi WhatsApp para ponerlo en la gráfica del programa. Estupendo. Te lo mando. ¿Por qué es importante ir a una psico-oncóloga? Porque yo, de verdad, para mí, yo te sigo en las redes sociales, por eso sé que existe, pero yo no tenía idea que existía esto. Sí, porque es importante, es súper importante esa pregunta. Claro, por ejemplo.
A ver, porque el cáncer tiene ciertas particularidades que no tienen otras patologías Ya. y que y tiene un impacto emocional derivado de las características propias de la enfermedad, de los tratamientos y del abordaje sociocultural del cáncer. Y por lo tanto, para poder atender a una paciente o a un paciente y que tenga el apoyo especializado que requiere, es súper necesario estar al tanto de esos temas, ¿no? Y como hay tanto mito, además en el tema del cáncer respecto a el tema emocional, respecto a la alimentación, respecto a terapias alternativas, respecto a muchas cosas, que quienes no están dentro del ámbito podrían incluso reeditar en sus intervenciones o instalarlo en las intervenciones. Claro. Por lo tanto, es importante que sea gente que está especializada en el área, sí, sí, sobre todo por conocer cuáles son las consecuencias de la enfermedad. Hay mucha sintomatología que puede confundirse con depresión, por ejemplo, y ahí puede haber un diagnóstico errado, y es parte del proceso fisiológico, o sea, físico derivado de la enfermedad, más la interferencia emocional que provoca la crisis de la pérdida de la salud y los múltiples duelos que hay, ¿no? De tu rol social, aunque sea momentáneo, de tu apariencia física, de tu estabilidad emocional, de la agilidad y la efectividad con la que hacías las tareas diarias, laborales de tu casa, etcétera. Hay muchos duelos y hay muchas pérdidas. Entonces, eso también debe manejarse. ¿Qué te ha traído a ti ser psicooncóloga? ¿Qué te ha traído a ti como persona? ¿Qué has Uy, aprendido? todo, todo, todo. El otro día conversaba con alguien, no me acuerdo con quién, que hay mucha gente que te pregunta eso, que te dice, no, pero es que un tema es el trabajo y otra cosa es tu vida personal y otra cosa es quién eres y uno tiene que trabajar para vivir y no vivir para trabajar, etcétera. Pero para mí el Es tu vida. ser psicóloga es súper parte de lo que yo soy. Yo tengo una concepción de la vida, tengo una concepción de la muerte gracias a lo que he aprendido de mis pacientes. eh, Tengo una concepción del sufrimiento particular por por estos años, todos estos años trabajando. Me llena muchísimo, siento que fluyo mucho en este ámbito. Siento que es un privilegio y una tremenda responsabilidad acompañar a las personas en sus procesos de fin de vida. Eh, Qué Muchas veces es lindo, un Dani. regalo también, Qué lindo. sin duda. Ya. Y para darle esperanza a la gente, porque yo creo que hay que terminar como con un vilo de esperanza. ¿Se puede vivir mejor a pesar de tener un cáncer terminal, por ejemplo? ¿Se puede llegar a esas instancias de una manera diferente, mirándolo desde otra perspectiva? ¿Se logra? Se puede, claro que se puede. Tampoco se puede obligar, digamos. Pero... Sí, pero es súper importante que sea en coherencia con lo que la persona valora, ¿no? Cuando uno habla de la dignidad de la vida o de la dignidad de la muerte, tiene que ver con lo que para esas personas es lo que vale, ¿no? ¿Qué es valioso para esa persona? ¿Qué es una vida buena para esa persona? Pero sí se puede, en el fondo, vivir en más concordancia con lo que uno siente, siendo atento con sus propios sentimientos, mejorando la comunicación con la familia, pudiendo ser parte de la toma de decisiones con el equipo médico y preparándose también para ese momento. Los cuidados paliativos son fundamentales. Acabamos de lanzar la ley de cuidados paliativos universales para que todos los pacientes tengan acceso y eso es primordial, primordial, porque el derecho al sufrimiento al alivio del sufrimiento es un derecho y debemos verlo como tal. ¿Y los cuidados paliativos realmente dan alivio al sufrimiento? Dan alivio al sufrimiento. ¿Sí? Nunca podemos asegurarlo como ningún tratamiento. Los cuidados paliativos son un tratamiento interdisciplinario por definición, digamos. Y la idea es aliviar los síntomas, aliviar el dolor, aliviar el sufrimiento psicológico, social, espiritual,
y por eso es un trabajo interdisciplinario. Pero eso evidentemente no te asegura que siempre vas a aliviar el sufrimiento, pero sí lo vas a acompañar y existe muchas veces el alivio del sufrimiento. Daniela, la verdad es que ha sido un placer tenerte en el programa Frecuencia Íntima. No echamos de nada de menos al doctor Nassir, no, mentira. No, pero siempre es un placer escucharte después de tantos años en la mujer que te has convertido, en todo lo que has trabajado por las personas. Me parece maravilloso. Vuelve, reiteremos, porque acá hay que ser reiterativo, para la gente que pueda entrar a corporacionyomujer.cl, que es una corporación de apoyo y educación en la enfermedad a mujeres con cáncer de mama. Lo vamos a poner ahí en YouTube para que la gente también pueda tener el teléfono. Corporación Yo Mujer. Te queremos agradecer, Daniela. La verdad es que ha sido maravilloso tenerte, ver desde otra perspectiva el cáncer, la sanación, la sexualidad. Nos falta mucho por aprender. Creo que tenemos que ser empáticos con el dolor, porque a veces nos ponemos egoístas y queremos que la otra persona sea como uno, y uno no tiene idea el mundo de la otra persona, ¿verdad? Uno se le olvida a veces que el sufrimiento es tan personal y nadie puede estar en el otro, ¿verdad? Tus últimas palabras para Frecuencia Íntima acá en Radio Agricultura. Yo me tomo de lo que tú acabas de decir, Priscila, de que yo creo que tenemos que virar hacia una sociedad más cuidadora, estar al cuidado de nosotros mismos, pero también de los otros. El sufrimiento de los otros también pasa a ser responsabilidad nuestra cuando está enfrente nuestro. Así que tenemos que tratar de convertirnos en una sociedad más compasiva, y eso implica mayor escucha, implica aceptar que somos vulnerables y que nos necesitamos. Muchísimas gracias. Con ese precioso mensaje nos quedamos para este sábado aquí en Radio Agricultura, en su programa Frecuencia Íntima. Nos encontramos el otro sábado con otro interesante tema. Muchas gracias, Dani. Gracias a ti por la invitación. Un besito. Chao, chao. En Agricultura, Frecuencia Íntima, con la periodista Priscila Irane y el doctor Nassir Diwana. Un programa para hablar de lo que no acostumbramos. Frecuencia Íntima es una presentación de Prótesis Génesis y Titán de Coloplast, la solución definitiva para la disfunción eréctil. Y en Clínica SER, somos especialistas en tratamientos de fertilidad. Encuéntranos en www.ser.cl.